Compañeros, compañeras, muy buenas tardes. Primero agradecer la invitación, es en verdad una oportunidad enorme tener la posibilidad del día de hoy comunicarme con ustedes y ojalá más tarde podamos tener el diálogo abierto. El tema a tratar es si es que acaso es posible el tener hoy una agricultura ecológica que efectivamente cubra todas las necesidades humanas. Para empezar, hay que decir que hay una serie de diferencias remarcadas entre lo que es la agricultura empresarial y la agricultura familiar. La agricultura ecológica tiene esa característica. Es mucho más de carácter familiar que industrial, y esto marca una enorme diferencia porque la agricultura industrial ha hecho de los alimentos una mercancía como cualquier otro tipo. Pero hay otras diferencias entre una agricultura que respeta los ecosistemas y la agricultura industrial que en función de los químicos, de la producción intensiva que impulsa y a gran escala desarrolla. Cuando hablamos de una agricultura que protege los ecosistemas, hablamos de menos energía para mantener esos sistemas. Se necesita mucho más energía en el caso de la agricultura industrial. Hay ejemplos de cómo con distintas formas de producción tradicional ya estudiadas en países de Asia y de otros continentes, pues sencillamente para producir una caloría, una kilocaloría en los alimentos se requería gastar energía inferior a medio kilocaloría. Hoy hay producciones como la española que ha sido estudiada integralmente, donde para producir una kilocaloría en alimentos se tiene que gastar en energía cerca de una kilocaloría y media, es decir, resulta de carácter negativo. Segundo, la agricultura ecológica tiene una capacidad de resiliencia, esto es una capacidad de recuperación tras cualquier fenómeno natural que se presente, incluyendo el cambio climático de origen antropocéntrico, mientras que en la otra se daña los suelos, se afecta la capacidad de la biodiversidad de tener esa actividad. Esta destrucción de biodiversidad no es solo biodiversidad agrícola, pero en la biodiversidad agrícola implica que tenemos menos variedad de alimentos, menos posibilidades de acceder a proteínas, a nutrientes adecuados, mientras que en la otra, en la agricultura más ecológica, esa alta diversidad de especies nos permite tener también una visión de las interconexiones existentes entre suelo, agua, semillas, cultura, sociedad, producción, lo cual evidentemente es mucho más positivo. Genera menos contaminación por esa misma razón que la contaminación que está en la agricultura empresarial, donde se emplean los agrotóxicos, normalmente llamados agroquímicos, pero que en realidad por su función son esencialmente tóxicos, sin que esto signifique que nos olvidemos que en los alimentos puede haber otras fuentes de contaminación, como es, por ejemplo, la contaminación por metales pesados cuando llegan aguas que salen desde las minas hacia los centros de producción agrícola. La producción de CO2 en la agricultura agroecológica es muy baja e incluso llega a ser negativa, y por eso da un beneficio enorme para enfrentar el cambio climático, mientras en la agricultura industrial, desde todo el proceso de producción de los agrotóxicos hasta el transporte a largas distancias que tienen los productos agrícolas, implica altísimas emisiones de CO2 en términos del cambio climático. Estas diversas concepciones de agricultura entonces nos llevan a diversas realizaciones, a diversos efectos de cada una de ellas. Y uno de los aspectos fundamentales que hay que entender en esto es que para la agricultura industrial, todo lo que implica contaminación, daño en el cambio climático, emisiones de CO2, el sobregasto energético, etcétera, y consecuentemente también los daños en los ecosistemas y los daños en la salud humana, son apenas externalidades a su producción. Por ello no entran en la contabilidad y se les mantiene fuera. Pero
cuando se hacen cálculos de esa contabilidad, como la realizada, por ejemplo, para la producción agrícola danesa de manera integral, evidencia que los ingresos por esa agricultura son de alrededor de 1.500 millones de euros al año, mientras las externalidades en contaminación, en salud, en cambio climático, en una serie de otros aspectos, sobrepasan los 4.500 millones de 1.000 millones de euros, lo cual quiere decir que hay una diferencia de 3-1 en negativo. Es una agricultura entonces económicamente de alta ineficiencia, mientras la agricultura ecológica, que no produce estas externalidades, tiene ingresos muy superiores a el daño que causa a las externalidades que no tiene. Por supuesto, aquí hay una lógica absolutamente riesgosa en la agricultura que usa agrotóxicos, porque no concibe los riesgos. No concibe los riesgos que trae destruir la biodiversidad, no concibe los riesgos que trae el no hacer las interconexiones entre las especies, etc. En la agricultura tradicional y la agricultura orgánica sí se los concibe. Un ejemplo en Perú se daba cuando algún campesino, un ingeniero agrónomo le decía, ¿y por qué usted siembra tal variedad de maíz, tantas especies, y podría hacerlo con una que es la más productiva? ¿Por qué no utiliza la que produce más al cabo de la siembra? Y el agricultor campesino indígena le contestaba, ¿y usted sabe cómo va a estar el clima en este año? ¿Sabe cuánta lluvia vamos a tener? Yo siembro maíces que resisten cuando hay bastante lluvia y siembro maíces que resisten cuando hay poca lluvia. De tal manera de que pase lo que pase, voy a tener producción. Tengo garantía de producto para mí y para los demás. Y mantener la producción implica una continuidad en el tiempo de la existencia de alimentos para los seres humanos. La otra lógica que está detrás, por supuesto, es el mito de la tecnología de punta. Pero la tecnología de punta en el sistema capitalista es una tecnología destinada a la mayor acumulación de riqueza, no a la mejor protección ambiental, y eso tiene que estar absolutamente claro. La tecnología de punta puede existir en un hospital para curar enfermos, pero puede haber también tecnología de punta para armas de destrucción masiva, y la existe. La mayor tecnología de punta en el campo petrolero ahora tiene que ver con la explotación de las llamadas arenas bituminosas, y es la más contaminante. En lo agrícola, la tecnología de punta nos causó esos daños. En el Ecuador, por ejemplo, para poner la tecnología de punta de los tractores tuvieron que destruirse una enorme cantidad de terrazas andinas hechas antes y durante el imperio de los incas. Por supuesto, ahora sabemos que habiendo puesto ahí los tractores, la erosión del suelo fue muchísimo más acelerada, muchísimo más grave. Entonces la pregunta es, en agricultura, igual que en los otros campos, ¿necesitamos tecnología de punta o necesitamos tecnología adecuada? Y la respuesta correcta es que es la tecnología adecuada la que es realmente útil, la que es realmente adecuada y adaptada a una cultura y a un ecosistema específico. Decía que el problema entonces está en cómo se acumula a través de la agricultura, y la agricultura empresarial está para eso, para tratar a los alimentos como una mercancía cualquiera, es decir, como un valor de cambio que permita a poquísimas empresas, como sucede hoy en el planeta, a controlar el mundo de la agricultura, el mundo de la alimentación y también el mundo de las propias semillas, es decir, el mundo de la reproducción de la vida. ¿Qué es lo que tendríamos nosotros que preguntarnos ahora frente a la llamada crisis alimenticia mundial? La primera pregunta lógica es, ¿hay suficientes alimentos? Y los estudios de la FAO dicen que sí hay. Es más, se garantizan alimentos a futuro tranquilamente con una agricultura sin químicos, y esto es altamente importante que se lo considere. En un trabajo muy amplio, pero voy a utilizar cálculos de Jorge Reitman, él señala cómo el estimativo de población que más o menos se estandarizará a finales de siglo son 10.000 millones de habitantes.
Para 10.000 millones de habitantes, asumiendo que cada uno de ellos consuma al día un promedio de 750 kilocalorías diarios, significa que necesitamos 7.500 billones de kilocalorías por año de necesidad. Hecho de otra manera, requerimos producir 1,7 toneladas de alimento por hectárea. Y eso es lo que produce la agricultura orgánica en las condiciones más restrictivas, es decir, en las formas más rigurosas que menos pueden ampliar la producción, etcétera. Con la agricultura orgánica es tan factible el alimentar el futuro que ya la FAO, que no es un organismo que realmente apoye estas líneas de conducta, que es el organismo que apoyó la Revolución Verde, pero un informe de 2002 de la FAO ya señalaba de que con todas las provisiones existentes, la agricultura orgánica tradicional podía cubrir las necesidades humanas de este siglo. Entonces, no es necesario químicos para producir la cantidad de alimentos suficientes. Segunda pregunta frente a la crisis. Si tenemos alimentos que no solo alcanzan para toda la población, sino que sobran, ¿por qué es que hay más de 1.000 millones de personas que están literalmente muriendo de hambre, ingiriendo menos alimentos que los que necesita al día? Y la explicación es simple y llanamente porque ese es el negocio capitalista. Hacer del alimento una mercancía cara. ¿Cara en función de qué? Primero, porque esta agricultura necesita alta energía y como el petróleo subió tenía que ser cara. Pero segundo, porque el 40% de granos ahora se están utilizando para los llamados biocombustibles, que de vitales no tienen nada y deberían ser simplemente llamados agrocombustibles por donde está su fuente de origen. Esos agrocombustibles implican que las empresas prefieren alimentar a los motores de los automóviles en lugar de alimentar a 1.000 millones de personas que están muriéndose de hambre. Eso éticamente es imperdonable. Es realmente, como diría hace unos años atrás uno de los propios representantes de la FAO, un crimen en masa silencioso, es un asesinato en masa silencioso. Tenemos los alimentos y preferimos darles a los automóviles. Y ese alimento caro que se distribuye mal, adicionalmente, en un 30 a 50% es desperdiciado en las grandes potencias. Esta fue, de manera increíble, el tema central del Día del Medio Ambiente de este año 2013, como tema central declarado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. ¿Cómo es posible que el 30% de alimentos se destruya cuando hay una séptima parte de la humanidad muriéndose de hambre? Entonces el problema es de distribución, no es de mecanismo de producción, y eso tiene que estar absolutamente claro. La productividad que generan los agrotóxicos es una productividad superior de manera muy temporal, porque es a costa de destruir el suelo, a costa de destruir la resiliencia, como hemos dicho, de los ecosistemas, y porque además hay pruebas en contrario. En Madagascar, centenares de agricultores descubrieron que pueden multiplicar por 4 veces el rendimiento de arroz y hasta 8 veces, volviendo a las prácticas ancestrales en lugar de utilizar los químicos. Ningún químico puede ofrecer una ampliación de 8 veces en el grado de productividad. En el norte de Potosí de Bolivia, en Quitale, Kenia, en Guarda, India, se ha demostrado también que los rendimientos pueden duplicar o triplicar en distintos cereales utilizando procedimientos tradicionales. Hay una serie de documentos que demuestran eso. Naciones Unidas en 2010, en un documento que se llama, o mejor dicho, fue por la reunión internacional de ministros en Berlín, donde estuvieron más de 60 estados, llegó a la conclusión de que la agricultura ecológica, la producción ecológica y otros sistemas de agricultura sostenible pueden alimentar al mundo en el futuro. Por tanto, los agrotóxicos no son indispensables. Segundo, en 2 años antes, en 2008,
la ONU llegó a la conclusión de que en 24 países africanos habían establecido que los métodos agrarios ecológicos o similares producen más de un 100% de rendimiento más alto que los cultivos convencionales que usan agrotóxicos. Es más, en ese estudio se concluyó de que llegaban hasta 128%, más del doble de la producción, de la manera ecológica sustentable, mientras que con los agrotóxicos no solo que ya no aumentaba, sino que había disminuido en el 10% desde la década de los años 60. Es decir, parte del problema del hambre en África es por la reducción de la producción de sus alimentos debido a la existencia de agrotóxicos. Y esta puede ser enfrentada con una producción sin agrotóxicos. Otro informe de la ONU accesible totalmente que se llama Agricultura en la Encrucijada señala, y este es trabajado por más de 400 expertos, que es urgente cambiar la forma de producción de alimentos si se quiere satisfacer las necesidades futuras. Y la recomendación fundamental es abandonar la agricultura convencional de la Revolución Verde para dar paso a una agricultura que tenga una producción orgánica sostenible. Si uno revisa incluso datos del Banco Central de la República de El Salvador de 2012, va a encontrar también de que la producción del maíz, del arroz, de distintos granos, ¿sí?, han tenido una caída con el uso de agrotóxicos, se han vuelto más caros en medida también que los agrotóxicos se han vuelto más caros, y que la sostenibilidad, la rentabilidad para los campesinos va decayendo. Y esto con datos, insisto, del Banco Central de la República de El Salvador. Es decir, no faltan pruebas de que la única fortaleza que se suponía que tenían los químicos, que era dar una productividad mayor, no se alcanza con químicos, sino que se alcanza de una manera agroecológica. Esa era la última arma, porque en todo lo demás saben que producen contaminación, etcétera, etcétera. Eso no hay forma de reducirlo. Pero además, si es que todo esto no fuera suficiente, hay que entender de que la agricultura ecológica entonces es posible, es factible, es conveniente económicamente, pero entrega y hace posible las soberanías. Soberanía del país frente a las transnacionales que tienen esos productos. No puede haber cosa más grave que un país dependa de su alimentación y que una empresa se adueñe de la vida a través de las semillas. Y que esa soberanía se reproduce también en la soberanía alimentaria, es decir, en mantener alimentos que sean adecuados para nosotros. Y que eso implica además una soberanía en salud, porque significa que habrá menos enfermedades, menos daños en la salud por producto de los agrotóxicos. Siendo así, diríamos que la agricultura agroecológica es posible. De hecho, lo fue posible a lo largo de siglos y siglos hasta que empezó a usarse los químicos, básicamente desde los años 1940. Es factible en el momento actual, por supuesto. En algunos casos eso toma un tiempo de adaptación del propio suelo a dejar de usar los químicos. Puede hablarse de que el suelo se volvió dependiente, drogadicto de los químicos que les estábamos introduciendo, porque ya no hay los microorganismos, ya no hay los gusanos que hacen el trabajo necesario para que el suelo se mantenga como un ecosistema vivo. Pero es absolutamente factible y hay pruebas suficientes de aquello. Es económicamente sostenible y socialmente se acerca a la justicia. Supone la conservación de la diversidad de formas económicas, de la diversidad de formas productivas, de la diversidad de formas culturales, todos ellos derechos humanos, sustanciales, individuales y colectivos. Y supone que efectivamente podemos dar la vuelta a un mundo que
su globalización implicó que el capitalismo llegue hasta los últimos rincones de la tierra e imponga sus condiciones para tener pensamiento contrahegemónico, para tener prácticas contrahegemónicas, para tener en definitiva vida y salud en condiciones totalmente distintas a las que tenemos ahora, afectando o cambiando las condiciones de condicionalidad social de la salud a condicionalidades que beneficien realmente la conservación de salud y no a las que generan enfermedad. Estos son algunos criterios que quería compartir con ustedes y sobre todo llamarles a revisar todos estos datos de carácter económico que demuestran, insisto, que la mejor opción, casi la única que tenemos ahora en agricultura, si queremos alimentar adecuadamente y con soberanía alimentaria a nuestros pueblos, está en la agroecología, está en formas de agroecología sustentable y está en desembarazarse de la dependencia de los agrotóxicos y la dependencia de las transnacionales cuyo centro está en los países imperialistas. Eh, Insisto en mi agradecimiento a los organizadores, a Eduardo, a los compañeros de la universidad, el saludo a todos los compañeros que están presentes allí y la convicción de que este evento va a tener un éxito no solo en este momento, sino que estará también más allá en la acción que cada uno de ustedes haga en función de todas las conversaciones que hayan tenido con compañeros de tanta valía y tanto compromiso como Eduardo, María Hamlin, Carlos y todos los que están presentes participando en este evento. Un abrazo, compañeros y compañeras.